Bueno, buenas tardes. Hace unas semanas, Pilar, del equipo de CESUR, que maravillosamente está organizando este acto, me llamó para pedirme si podía presentar al siguiente ponente, Juan Ignacio de Arcos, y yo la verdad es que tardé, como se dice vulgarmente, 0, el tiempo de mirar la agenda y ver que no tenía ninguna incompatibilidad en aceptar, porque creo que no hay mayor orgullo para un alumno que presentar a su maestro, y eso es lo que Juan Ignacio es para mí. Yo tuve la suerte de hacer uno de esos fantásticos programas ejecutivos en inteligencia artificial que dirige en la Escuela de Organización Industrial de Andalucía y que me abrió los ojos y me enseñó el camino de las oportunidades de negocio que hay alrededor de la inteligencia artificial, no solamente desde un punto de vista digamos, informático, de algoritmo, matemático, friki, si queréis, ¿vale? Sino desde el punto de vista de identificar cómo la inteligencia artificial puede mejorar los procesos internos de las empresas y las mejoras y las oportunidades de negocio y de nuevos negocios que se pueden crear. Juan Ignacio es compañero, es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla y además, como he comentado, es profesor mejor dicho, director de los programas ejecutivos en Big Data e Inteligencia Artificial de la Escuela de Organización Industrial y además es asesor estratégico de una empresa que se llama BigML, creada por un español pero que está asentada en Oregón, en Estados Unidos, y que como cliente de esa empresa puedo dar fe que ha reducido prácticamente al mínimo las barreras de entrada en el uso de la inteligencia artificial en las empresas y que, digamos, personas sin mucha formación, o sea, prácticamente se maneja igual que un Word o un Excel, pueden incorporar a sus procesos de negocio, que para mí, como siempre Juan Ignacio insiste en sus clases, es lo importante, ver la oportunidad de negocio e incorporar la inteligencia artificial a las empresas. Os dejo con Juan Ignacio, estoy seguro que os va a encantar la presentación que os va a hacer y luego nos vemos en el turno de preguntas. Muchas gracias. Juan Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias, para empezar, José Andrés, por la presentación tan cariñosa. Has levantado demasiadas expectativas y espero que poder satisfacer las mismas, ¿no? Vamos a cambiar un poco el ritmo de la mañana. Hemos hablado de economía y vamos a hablar de tecnología ahora, ¿no? Y la razón es bien sencilla. La tecnología, obviamente, está en la vida de todos nosotros y tiene un poder transformador brutal sobre la sociedad, el mercado del trabajo o la misma economía, ¿no? La tenemos en nuestras vidas desde el inicio de la humanidad y con inventos interesantes como se han venido sucediendo desde el origen, ¿no? Pero presumiblemente el siglo XIX y el XX han sido los más interesantes desde este punto de vista porque se han sucedido un montón de inventos que han transformado nuestra manera de vivir, de hacer las cosas, de relacionarnos incluso, ¿no? Como puede ser aparte de la rueda, etcétera, pero que el invento del tipo del teléfono, el automóvil, el avión, etcétera, el transporte, pero la sociedad lo que busca realmente son tecnologías transformadoras y que sean de propósito general, porque son aquellas que pueden difundirse a lo largo de toda la sociedad y de todo el sustrato industrial, ¿no? Ahí pues nos encontramos menos tecnologías, pero fundamentalmente pues todas las tecnologías relacionadas con el vapor, la máquina de vapor, la electricidad, por ejemplo, es otra de ellas, el ordenador e incluso Internet, ¿no? Y de hecho Internet ha sido lo que nos ha llevado a la sociedad de la información de la que disfrutamos actualmente, especialmente desde 1950 en adelante, ¿no? Hoy vamos a hablar de un pequeño subconjunto de tecnologías, pocas, hay muchas y se están innovando continuamente, pero es muy difícil hacer la selección. Traigo 6, presumiblemente, como os digo, hay muchas más y necesitaremos varios foros, bastantes más foros para poder hablar de cada una de ellas, porque continuamente se está innovando. No son tecnologías que nacieran ayer ni esta semana, llevan con nosotros algunas décadas, ¿eh? Pero sí es cierto que se están produciendo cambios significativos en la evolución de dichas tecnologías que están haciendo que el impacto que tienen en nuestra sociedad pues, sea cada vez mayor, ¿no? De ahí que hablemos en la mañana, en los 45 minutos que tengo por delante, del mundo de los chips, el mercado del espacio, muy interesante. Hablaremos de la supercomputación y de la computación cuántica.
veremos también el mundo de la robótica y veremos el nuevo concepto que se llama computación espacial para terminar, inevitablemente, lo siento, pero tenemos que hablar un poquito de la inteligencia artificial porque si no sería impensable, ¿no? Además, el resto de las tecnologías están muy relacionadas con la IA, con lo cual tiene su justificación. Bueno, empezamos con los chips. Todos sabemos lo que es un chip, es un sustrato en donde hay un circuito integrado, en donde hay una serie de componentes, un gran número de componentes básicos, como son transistores, resistencias y condensadores, ¿no? Lo que tenemos en los ordenadores, nuestros móviles, nuestros automóviles son chips convencionales, pero quiero tratar hoy un segmento muy concreto que son las GPUs, ¿no? Porque están muy relacionados con el mundo de la inteligencia artificial. Son las unidades de procesamiento gráfico que en su inicio, en los años 90 aproximadamente, tenían una vocación muy concreta, que es el diseño gráfico y el mundo de los juegos, ¿eh? Pero allá por inicio del año 2010, se vio que este tipo de chip pues constituía una base importante para poder entrenar la inteligencia artificial. De hecho, podían hacer una cosa que las CPUs convencionales no podían hacer, que trabajan tradicionalmente haciendo una secuencia de tareas una detrás de otra. Las GPUs tienen una capacidad maravillosa de poder hacer varias tareas en paralelo, lo cual les permite acoplarse a las necesidades que implica el entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial. Es por ello que este señor, Jensen Huang, que veis arriba a la izquierda, un taiwanés afincado en Estados Unidos, fundó una compañía llamada NVIDIA, de la cual nos han hablado hace unos momentos, y que ocupa el 80% del mercado mundial en este tipo de chips, constituyendo, por supuesto, un fenómeno muy curioso, que es por el hecho de que esta compañía ha subido de manera espectacular en su valoración en bolsa, ya nos lo decía Judith antes, y que vemos en el gráfico que me ha hecho spoiler ella, cómo NVIDIA está en tercera posición, superando a los gigantes que hay de Alphabet, Amazon y Meta, ¿no? Que serán los tradicionales que estaban ahí arriba, y siendo TSMC, la taiwanesa también que veis ahí abajo, pues la compañía que ocupa la 10ª posición, ¿no? Con lo cual hay dos compañías de chips ahí. Esto, el éxito que ha producido el señor Jensen Huang en el mercado de los chips ha sido espectacular, ¿no? Y de hecho hace un par de meses lanzó en Estados Unidos, o anunció, mejor dicho, porque todavía no se vende, un superchip que se llama el GB200, que alberga la friolera de 208.000 millones de transistores en su interior y que va a permitir el salto cuantitativo importante dentro del avance de la inteligencia artificial. Todas, absolutamente todas las compañías tecnológicas han hecho acuerdos con ellos para llegar a comprar este tipo de chips y poder posicionarse en esta carrera desenfrenada que hay sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues la valoración bursátil de NVIDIA, lo veis ahí, ha hecho también un efecto tractor sobre el resto de las compañías. Y otras compañías que se dedican al mundo de la infraestructura o las arquitecturas propias de la inteligencia artificial se han visto beneficiadas de este boom existente con la IA, y vemos cómo sus valoraciones superan los valores tradicionales de su vida. Supermicro o Dell, que se dedican a fabricar los servidores que ocupan los centros de datos, inmensos centros de datos que todas las compañías están montando actualmente en Estados Unidos y Europa fundamentalmente, mientras que, por ejemplo, AMD, que lo veis aquí abajo a la derecha, pues fabrica chips convencionales, también está subiendo en la misma proporción, y por supuesto Broadcom, que hace escasamente un mes anunció que implantaría en España una fábrica de sustrato de backend, que son el sustrato en donde se montan las obleas de silicio de los chips, ¿no? El sitio donde lo va a montar esta compañía en España aún es desconocido, no está anunciado al menos, y la inversión es de 1.000 millones de dólares. Esto es poco comparado con lo que está haciendo Estados Unidos en relación a las inversiones, que está multiplicando este tipo de ayudas. Biden lo tiene muy claro y está consiguiendo que haya bastantes compañías que se implanten en Estados Unidos para la fabricación de chips. Porque hay una guerra abierta, ya lo citábamos antes en la charla anterior, entre Estados Unidos y China para conseguir quién es el número uno en la fabricación de estos superchips, dado que es el core, es el alma del avance de la inteligencia artificial.
Bueno, pasemos al negocio del espacio, ¿no? Un poco extraño este punto, suena ciencia ficción, pero es una realidad, ¿no? Hay una serie de compañías norteamericanas que han hecho un avance tecnológico muy importante y es el hecho que las lanzaderas espaciales, es decir, las etapas de propulsión que elevan los cohetes al espacio exterior, pues sean reutilizables. Eso es importantísimo, porque eso abarata considerablemente los costes de una misión espacial. Es por tanto que es más que previsible que ese abaratamiento también lleva aparejado el negocio del turismo espacial. Ya de hecho se está produciendo. Esto no es el futuro, esto es el presente. Hay una serie de compañías que operan en el espacio exterior. Si tuviéramos que hablar de franjas, hablamos de la franja de 300-400 kilómetros, que es donde opera la Estación Espacial Internacional, en donde hay dos compañías provenientes de las empresas tecnológicas, que son Blue Origin y SpaceX, del señor Musk y el señor Bezos de Amazon, que están operando tradicionalmente en esas alturas, y especialmente SpaceX es la que está realizando un número de vuelos bastante considerable, lo veis aquí en el gráfico de la derecha. Por debajo de esa franja de 300-400 tenemos la franja suborbital, en donde está el Virgin Galactic del señor Richard Branson, que lo que opera es debajo de una línea que se llama la línea de Kármán, ¿no? Que separa la atmósfera terrestre del espacio exterior, ¿no? El señor Branson pues, lo consiguió es lanzar el año pasado, en junio del 2023, el primer vuelo comercial con pasajeros como nosotros a bordo, por el módico precio de $500,000, y se sintieron muy satisfechos de ese viaje. Hay planificados más vuelos de este tipo, obviamente, y se irán abaratando con el tiempo, como casi con cualquier tecnología que ha habido hasta ahora, ¿no? Si seguimos bajando de altura, ¿no? Y nos acercamos más a la Tierra, tendremos la franja de 30-40 kilómetros, donde nos encontramos una serie de compañías españolas muy interesantes. Zero to Infinity es una compañía española que tiene la patente de este tipo de vuelos, donde hay una cápsula reducida, en donde caben 6-7 personas. Tiene la ventaja de que al subir a esa altura no tienen que utilizar trajes presurizados, lo cual es muy interesante, y que pues aún no ha lanzado vuelos comerciales porque se da la circunstancia de que de esa compañía se escindió otra llamada EOS X, a la cual pertenece esta foto de aquí de la derecha, que sí ha anunciado el primer vuelo comercial, y lo digo aquí porque en enero dijeron que iba a suceder el mes de mayo, es decir, dentro de unos días, y el vuelo saldría desde Sevilla. Si entráis en la página web de EOS X, veréis que hay un anuncio que dice cancelado. No tenemos noticia de qué ocurre, pero es posible que esto llegue a suceder en algún momento. Desgraciadamente de EOS X salió escindida otra compañía llamada Allo.Space, que la veis ahí también, que tienen anunciado su vuelo para el 2026 y que digo desgraciadamente porque están a la gresca. Actualmente están en los tribunales las tres compañías españolas porque están intentando saber exactamente quién tiene la patente de esta tecnología tan novedosa. Independientemente de eso, hay una compañía francesa, Cefalto, que se supone que para el 2024 tiene previsto su primer vuelo de este tipo, con la cápsula sobre el globo aerostático, y Space Perspective, que para el 2015 americana. Todas operan con este tipo de tecnología, ¿no? Aquí la controversia, y hablaré de algunas controversias sobre estas tecnologías, está en la utilización de los servicios públicos, es decir, los sistemas de control aéreo. Tened en cuenta que cada vez que hay una misión que se eleva, se mantiene durante algunas horas en el espacio y vuelve a la Tierra, hay una serie de controladores aéreos, ¿no?, que están pagados por el gobierno, que tienen que enrutar todo el tráfico comercial hacia otros puntos, ¿no?, por temas de seguridad, obviamente, ¿no? No solo en la salida, sino en la reentrada, ¿no? Y además hay algunos de ellos, la solución de SpaceX, por ejemplo, tiene una etapa intermedia que se desecha y cae a la Tierra, con lo cual eso produciría problemas con los vuelos comerciales. Bueno, pues ese uso, que hasta ahora es gratuito, bueno, el señor Biden dijo la semana pasada que iba a aplicar una tasa para las compañías de este tipo, que tuvieran que pagar porque están utilizando esos servicios y alguien los tiene que pagar, ¿no? Los tiene que pagar el gobierno, ¿no? Bueno, el señor Elon Musk, podéis imaginaros que ha reaccionado con gran enfado a este tipo de taxa. Veremos lo que sucede en el futuro.
Pasemos a otra tecnología, que es la de la supercomputación y la computación cuántica, ¿no? Son dos conceptos distintos. La supercomputación, tenemos la imagen de esos grandes ordenadores que ocupan habitaciones completas, ¿no?, en un ambiente más o menos refrigerado, y que utiliza una medida de su capacidad o su potencia de cálculo, que es el FLOPS. El FLOPS es lo que haría una persona normal y corriente durante un segundo haciendo una suma sencilla, ¿no? Bueno, pues hemos alcanzado en el 96 el teraflops, que es un billón de flops. En el 2008 alcanzamos el petaflops, que son 1000 millones de flops. Y en 2022 ya los americanos han superado el exaflops. Esto parece una tontería, pero el exaflops es una barrera importante que permite la solución de una serie de problemas que hasta ahora eran imposibles de resolver o que tardaríamos varios años en resolver. Para haceros una medida comparativa, un ordenador que trabaja en la franja del exaflops, lo que hace en un segundo, pues una persona normal y corriente necesitaría 31.700 millones de años haciendo una suma en cada segundo para hacer la equivalencia en potencia de cálculo. Esto supone pues, la posibilidad de resolver problemas importantes, como por ejemplo la predicción de seísmos, ¿no?, o la optimización de la red eléctrica que está interconectada en toda Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Europa, también deciros que presumiblemente este año 2024 alcanzará la barrera del exaflops, ¿no? Otro concepto radicalmente distinto es la computación cuántica, que se ha citado aquí esta mañana. Así como los ordenadores tradicionales, ¿no?, con sus CPUs correspondientes, trabajan con bits, que admite dos estados, el 1 y el 0, según la física cuántica, pues los ordenadores cuánticos pueden trabajan con qubits, que es otro concepto distinto, y pueden estar en los dos estados simultáneamente. Difícil de entender, pero puede ser posible. Es decir, pueden tener el valor 1 o el 0, un valor intermedio, en cualquier segundo. Y además pueden relacionarse con otro qubit que esté a muchos kilómetros de distancia. Esto confiere unas propiedades fantásticas para poder acelerar todo el proceso de funcionamiento de este tipo de ordenadores y resolver también tipos de problemas similares a los que teníamos antes, como son temas de climatología o biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Las dificultades técnicas son muy elevadas porque sus chips tienen que estar 3 grados por encima del cero absoluto, es decir, menos 270 grados centígrados, y actualmente las versiones más comerciales que se venden son grandes ordenadores, no tan miniaturizados como los que tenemos en casa, y se venden son de 500 qubits, ¿no? Cuando se ha alcanzado, el mundo académico ya ha llegado a los más de 1000 qubits. Lo que sí es cierto es que se está invirtiendo grandes cantidades de dinero en este campo y especialmente por parte de los gobiernos, ¿eh? La industria privada también, pero los gobiernos están viendo en la computación cuántica un arma de desarrollo muy importante que además podría acelerar también enormemente todas las herramientas de este tipo de inteligencia artificial. En Estados Unidos no domina este campo, en Europa estamos bien posicionados y además el conocimiento y el talento es importante, ¿no? Pasemos a otro campo como es el de la robótica, que está con nosotros desde hace ya mucho tiempo, pero los robots industriales especialmente pues están con nosotros desde los años 50 aproximadamente, ¿no? Los conocemos bien, yo los he clasificado aquí en cuatro grupos. El primer grupo arriba a la izquierda es el grupo de los robots industriales, lo hemos visto en las fábricas de automovilismo, ¿no? Están también en espacios cerrados con rejillas, no pueden entrar las personas, ¿no?, por razones de seguridad. Y su aplicación fundamentalmente es industrial. Son autónomos, no se mueven, etcétera, pero a diferencia de los demás son robots programables, es decir, trabajan según un programa que se le administra, ¿no? El segundo tipo de robots es el de los robots colaborativos, que sería similar al anterior, pero que trabajan con personas humanas. En una tarea compleja, por ejemplo, las partes más sencillas las haría el robot y las partes más complejas las haría el ser humano. Un ejemplo de ellos son los robots de limpieza industriales que existen ya, en donde a lo mejor toda esta superficie
la limpiaría el robot y el ser humano vendría después para limpiar las esquinas de este espacio, ¿no? Los trabajos más complejos. Un tercer grupo es el de los robots móviles, que tradicionalmente, pues si trabajan sobre tierra, pues operarían con ruedas. Si trabajan bajo el agua, pues serían mediante hélices. Si trabajan en el aire, pues trabajarían también con hélices, con aspas, ¿no? Veremos después 2 ejemplos de ello. Y finalmente, la gran esperanza de la industria, que son los robots humanoides o androides, ¿no? En los cuales lo que hacemos es dotarle de alguna característica humana al robot. Vemos ahí en el ejemplo, en la foto, pues un robot bípedo que utiliza dos brazos también y que no solo de manera mecánica queremos que se parezca al hombre, sino que además pues le dotamos de voz o de vista o de otro tipo de sentidos, ¿no? Aparte de esta división, pues también tenemos los robots industriales, los robots de servicio, incluso los robots sociales que se están poniendo de moda en Japón, precisamente para esa población envejecida en donde no hay suficientes personas que los cuiden, ¿no? El mercado, ya veis aquí cifras interesantes, es muy importante, ¿no? El número de robots que hay en el mundo es de 4 millones de robots industriales, en el caso de los robots industriales, y está creciendo aproximadamente una tasa de medio millón de robots al año poniéndose en el mercado, ¿no? China, por supuesto, nos aventaja al resto de los países. Hay más robots industriales instalados en China que en la suma de todos los robots del mundo. Y, por supuesto, la tasa de desempleo, curiosamente, en los países en donde la proporción de robots es mayor, robots per cápita, pues coincide con países cuya tasa de desempleo es muy baja o prácticamente técnicamente cero, ¿no? Con lo cual es previsible que en este tipo de países la incorporación de los robots sea cada vez mayor. China, de luego, tiene un foco puesto en este tema y está absolutamente convencida de que va a ser la número 1 en este campo, ¿no? Las aplicaciones en el tipo de robots industriales, lo veis ahí, manipulación, soldadura, etcétera, etcétera, y la de servicio, pues precisamente transporte, la limpieza profesional, el campo de la medicina, hay muchos robots de servicios. En el campo de la hostelería se están incluyendo, ya hay restaurantes en donde únicamente hay robots sirviendo tal, en España también, en Palma de Mallorca ya hay experimentos haciendo robots que sirven en las mesas, etcétera, ¿no? Para gran preocupación de los camareros, ¿no? ¿El futuro cuál es en cuanto a la robótica? Bueno, pues lo veis ahí, los costes laborales siguen subiendo, es decir, esto parece que es una tendencia que es difícil de parar, y a su vez los costes por unidad robótica están bajando casi a la misma tasa. ¿Cuál es el futuro? No sabemos, pero seguramente irá sustituyendo a personas humanas este tipo de robots de servicio y especialmente aquellos robots que se le denomina, ya comentaba antes, los humanoides. ¿Por qué? Porque son multimodales, pueden hacer varias cosas a la vez, ¿no? Con una ventaja indudable sobre lo que hay hoy en día en el mercado. Se le dotará de más inteligencia artificial y, bueno, aquí el tema que está en los papeles también, en la prensa, es qué va a pasar con los impuestos. ¿A quién va a pagar esto? Cuando hay un puesto laboral que se amortiza con un robot, ¿quién debería pagar impuestos o qué, ¿no? Bueno, os hablaré de un par de casos de robots que son bastante controvertidos. El primero de ellos es el de los robotaxis, ¿no? Los robotaxis en la década del 2010, 2015 o 2016, absolutamente todas las compañías automóviles pensaban que los robotaxis iban a inundar las calles en breve, ¿no? Hay muchos anuncios de esa época y uno más reciente de Elon Musk en el año 2022 diciendo que, bueno, que sus robotaxis iban a triunfar. Bueno, son algunos de los proyectos que Elon Musk lanza al mercado, que algunos de ellos salen bien, otros salen mal, pero bueno, no se puede discutir su espíritu innovador, ¿no? Lo que sí es cierto es que dentro de los experimentos que ha habido por parte de muchas compañías, yo creo que sobresalen estas dos, ¿no? Por un lado, Cruise, de la General Motors, y por otro lado, Waymo, de
Google, que han tenido, probablemente son los dos experimentos que más kilómetros han recorrido, tanto en carretera como en zonas urbanas, ¿no? El caso es que tanto el caso de Cruise como el de Waymo han tenido tremendas dificultades a la hora de hacer efectiva su trabajo en la ciudad, ¿no? Sobre todo. Y han colapsado el tráfico, bueno, han tenido muchos accidentes de tráfico, sobre todo se han experimentado en la costa oeste norteamericana, especialmente San Francisco, Phoenix, en Arizona, Las Vegas también, y debido a los problemas que ha habido, las autoridades, sobre todo de la costa californiana, sobre todo, pues han eliminado sus licencias para operar, ¿no? Casualmente, bueno, pues hace una semana a Cruise se le volvió a dar la licencia para operar en San Francisco, pero con una única condición muy interesante, y es el hecho de que ya no operarían los coches solos, sino que tenía que tener un supervisor humano dentro del coche para evitar los accidentes, ¿no? Con lo cual es posible que pasemos a una etapa en donde haya una mayor supervisión humana en vez de dejar a su libre albedrío al sistema de inteligencia artificial que opera dentro del robot. El futuro también, en este caso, pues sigue siendo interesante. La industria va a seguir apostando por esta tecnología y veremos, eso es indudable, robotaxis aquí en Carmona y en cualquier otra ciudad del mundo, tenerlo por seguro. De hecho, bueno, pues Amazon con su prototipo de Zox va a empezar a operar en Las Vegas por la noche, cosa que le estaba prohibido a Cruise en San Francisco, y sobre todo en ambientes más normales, ¿no? Por ejemplo, el otro caso, el de Nissan, que para el 2027, Nissan lleva operando ya varios años a nivel experimental en Japón y para el 2027 ya empezará comercialmente con sus robots, ¿no? O con sus coches autónomos, ¿no? El otro caso controvertido es el de los drones, también se ha citado aquí, por la reciente guerra de Rusia en Ucrania. En el gráfico aquí de la derecha veis los impactos de los drones rusos en el territorio ucraniano y a su vez los impactos de los drones de Ucrania sobre el territorio ocupado por los rusos en Ucrania. Ahí arriba a la izquierda veis un dron que es un dron simple, es un dron comercial, eso puede costar 300 o 400 dólares. Y bueno, puede llegar a una distancia de 1 o 2 kilómetros, con lo cual hay un operador humano con una gafa de realidad virtual que está operando el dron y el dron impacta sobre un carro de combate, una trinchera, etcétera, del enemigo a, digamos, distancias cortas. Estos son los drones más domésticos, que son los drones personales, ¿no? Y pueden tener impacto, como veis ahí abajo, ¿no? Pero Ucrania se ha especializado en este campo y ha visto una posibilidad enorme de utilización de los drones como cambio de paradigma en la guerra y está fabricando, está haciendo que su industria, actualmente podemos contar aproximadamente unas 100 empresas en Ucrania que están fabricando drones precisamente para ayudar al ejército ucraniano en su lucha contra Rusia, ¿no? Se ha centrado además estratégicamente en un campo muy interesante que son las refinerías de petróleo, ¿no? Podía haberlo hecho en los barcos petroleros o los centros de extracción de petróleo, pero se está centrando en las refinerías muy inteligentemente, ¿no? Y ahí os he puesto en 15 días de marzo el número de impactos que ha habido, 9 concretamente, y el último de ellos, aunque los que veis en el gráfico están aproximadamente a 800 kilómetros de la frontera ucraniana, el último de ellos, el de Taneco, está a 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana, o sea que están siendo muy agresivos a la hora de realizar este tipo de incursiones, ¿no? Y de hecho, recientemente hace 2 o 3 días, pues ya está empezando no solo a impactar en las refinerías de petróleo, sino ir directamente a los tanques de petróleo. Según Reuters, se supone que la capacidad de refino de Rusia ha descendido en un 14% desde que se iniciaron las acciones de Ucrania en este campo, ¿no? Pasemos a la computación espacial, ¿no? ¿Qué es esto de la computación espacial? Pues un término que se ha acuñado el año pasado por parte de Apple, que lo que hace es fusionar el mundo físico con el mundo virtual, ¿eh? Ahí hay 2 aplicaciones interesantes. Una de ellas es la de la realidad virtual, realidad aumentada, que el señor Zuckerberg de Meta, pues lo que hizo fue inteligentemente acuñarlo y reunirlas en lo que se llama el mundo del metaverso.
Desgraciadamente, Zuckerberg lanzó esa idea del metaverso justamente en el segundo semestre del 2022 y le coincidió, desgraciadamente, como digo, con el advenimiento de ChatGPT y por OpenAI. Con lo cual, toda su esperanza de monetización de esta idea pues se vino al traste y, de hecho, bueno, se dice que ha perdido 50.000 millones de dólares con su invento del metaverso, ¿no? La segunda aplicación es la de los gemelos digitales, que también hablaremos después. Está con nosotros esta tecnología de hace tiempo, pero la verdad que el avance en la computación, los chips precisamente, es lo que está haciendo que también avancen proporcionalmente las soluciones de realidad virtual y que las imágenes que podemos ver en esas gafas de realidad virtual sean cada vez más certeras, ¿no? Tanto Google con el Glass HoloLens de Microsoft y el Quest de Meta fueron los experimentos que hicieron estas tres compañías tecnológicas con sus cascos, que pueden tener un coste entre 250 o 300, 500 dólares, hasta que Apple el año pasado lanzó su Vision Pro, que bueno, tiene un precio 10 veces mayor, ¿no? 3.500 dólares aproximadamente, y se piensa, la expectativa que hay al respecto es que todo el mundo del metaverso vuelva a renacer gracias a este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? De hecho, Apple ya ha llegado a acuerdos con el señor Jens de NVIDIA, precisamente para que esos nuevos chips permitan un mayor procesamiento del cálculo de matrices, que permiten pues, un visionado de imágenes mucho más cuasi reales, ¿no? Lo cual se prevé que relance todo este mercado que, como veis ahí, pues promete ser muy interesante de cara al impacto en el Producto Interior Bruto en cada una de esas regiones, ¿no? Los gemelos digitales, por el contrario, bueno, pues lo que hacen es utilizar sobre todo el mundo físico, y lo que hace es reproducir maquinaria, puede ser un automóvil o un alternador, como vemos ahí, o cualquier otra maquinaria, para poder simplificar todas las etapas previas de la fabricación de un prototipo, es decir, toda la etapa de diseño y de prototipado. Si tenemos un gemelo digital, pues en vez de trabajar directamente con una unidad física, podemos trabajar con el gemelo digital. Eso abarata considerablemente los costes, con lo cual eso permitirá que se avance fundamentalmente en el time to market, es decir, cuando uno diseña un prototipo, pues lo puede poner en el mercado mucho antes que su competencia. De ahí que haya unas inversiones millonarias en conseguir la tecnología necesaria para conseguir estos gemelos digitales de una manera rápida. Creemos que con el advenimiento de estas nuevas capacidades de los chips, esto va a suceder pues en breve. Otra parte interesante es la estandarización de este tipo de tecnologías, que aunque pensemos que, bueno, que hay uno solo en el mercado, hay muchos y además no se entienden entre sí, con lo cual estandarizar esos métodos para poder intercambiar entre empresas estas tecnologías es fundamental, y eso está ocurriendo en el mundo de los gemelos digitales. He apuntado ahí abajo lo de la vida digital. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos circunscribiendo al mundo físico, estamos entrando los gemelos digitales en el mundo personal. Y ya hay experimentos, España es pionera en eso, en reproducir, por ejemplo, un corazón, hacer un gemelo digital del corazón con todas sus características físico-químicas, ¿no? Presión, temperatura, humedad, la tensión que produce el impacto del bombeo de la sangre en el corazón, etc. Eso, indudablemente, es sumamente interesante en el mundo médico, porque en vez de tener que operar a una persona a corazón abierto, podría hacerse en el gemelo digital y probar determinados mecanismos de operación o incluso tratamientos médicos que pudieran simplificar todo este tipo de operativas sin riesgo de vidas humanas, ¿no? Bueno, señores, entramos en el último apartado, ya supongo que tendréis hambre, y he dejado esto de la inteligencia artificial porque, bueno, ya todos somos expertos, todos los días hay noticias interesantes sobre la IA y, por tanto, más o menos todos sabemos lo que es, ¿no? Pero aún así, para el que no lo sepa, os diré que la inteligencia artificial es aquel campo de la ciencia y la ingeniería que lo que hace es emular las funciones cognitivas del hombre en la máquina, ¿de acuerdo? Es un concepto muy amplio y allá por los años 80 aparece otro nuevo concepto que es el del Machine Learning.
Machine Learning es un nuevo enfoque de la inteligencia artificial que venía desde los años 50, en el cual lo que hacemos, en vez de darle instrucciones a la máquina, darle conocimiento a la máquina, lo que hacemos es que le damos los datos del pasado, obviamente, y le decimos a la máquina que aprenda por sí mismo. Esta es la verdadera realidad de la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial que funciona, la del Machine Learning. Posteriormente, en los años 2010-2012, nace el Deep Learning, que es el círculo interior, en el cual se utiliza un tipo de algoritmo muy específico, que son las redes neuronales profundas, y lo que hace es que permite, mediante un corpus de conocimiento mucho más vasto, pues adquirir patrones mucho más complejos. De ahí que se esté especializado y se trabaje sobre todo mucho más en soluciones que están muy enfocadas a la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la vista y el habla o el oído, que son digamos, áreas mucho más complejas que las no puramente numéricas o alfanuméricas tabulares, ¿no? Bueno, pues en noviembre del 2022 nace ese señor de ahí, que es la IA generativa, que como su nombre indica, generativa, pues lo que hace es generar pues un contenido a partir de contenidos preexistentes con el cual ha sido entrenado. No, en la forma de obtener esos modelos que se denominan los grandes modelos de lenguaje, el LLM, ¿no? Pues es muy similar al Machine Learning tradicional, es decir, hay un gran corpus de conocimiento en donde bueno, pues al algoritmo se le entrena y genera un modelo, y ese modelo después pues hay una etapa de inferencia sobre la cual bueno, queremos averiguar algo y al modelo se le aplica un input y el modelo da un output que puede ser muy diferente. En este caso de la IA generativa, lo que tiene de curioso es que el output, la salida, pues puede ser texto, imágenes, vídeo, audio, código incluso, bueno, sería texto en definitiva, ¿no? De un modo probabilístico. Aquí no hay creatividad ninguna, que nadie se equivoque, lo que hay son respuestas probabilísticas a una serie de entrenamientos que se ha producido sobre el modelo. Dos grandes grupos, por no aburriros. Hay una posibilidad que es darle a la IA generativa como entrada un texto y que dará como salida pues, otro texto, imagen. Ahí veis casos de uso interesantes. Y el que más conocemos seguramente, los que estáis aquí en la sala, este que es recuadrado de preguntas y respuestas, que es el famoso ChatGPT. Le das una pregunta, oye, dime cómo se llama el rey de no sé cuánto, y entonces te responde pues, con una respuesta en forma de texto también. Esa es la más utilizada. La otra posibilidad es de darle una imagen y que nos dé como respuesta pues, un texto, que puede ser un etiquetado, como veis ahí, otra búsqueda, etcétera, u otra imagen, una imagen retocada o una imagen con super resolución, o incluso esos que colorean la imagen, etcétera, etcétera, o incluso pues, un vídeo, es decir, una animación. Ahí en este último campo que era realmente complejo, porque la potencia de cálculo también es importante en este caso, pues ahí se ha avanzado recientemente mucho y están dando, la verdad, que soluciones sumamente brillantes, ¿no? Problemas. Hablaré de los problemas. Traigo algunos problemas que hay muchos, pero bueno, traigo algunos para ilustrar que no todo es tan bonito como dicen. La diversidad. Si el corpus de conocimiento sobre el cual se ha entrenado la IA generativa es el que tenemos, pues evidentemente estará sesgado de los sesgos propios que tiene el ser humano, en cuanto a sexo, raza, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la diversidad que identifica la raza humana pues se ve comprometida con este tipo de soluciones, porque ya no vamos a utilizar otras herramientas o vamos a utilizar nuestro cerebro para hacer cosas, sino que a lo mejor lo que vamos a hacer es, vosotros, que algunos de vosotros sois profesores, ¿no? Si el alumno va a poner la respuesta en un documento que tienen que redactar mediante un ChatGPT, etcétera, pues seguramente vamos a restringir esa creatividad que tienen los alumnos o las personas humanas por lo que nos dé el modelo, ¿no? Por tanto, el tema de la educación es un tema importante y está en entredicho actualmente. El ejemplo que os pongo aquí es, bueno, pues es uno de los segundos ejemplos que ponía antes. Es una herramienta llamada Midjourney, una herramienta que tú le metes un prompt, le haces una pregunta y te genera una imagen, ¿no?
Entonces, a Midjourney, bueno, pues se le entrenaron con millones de imágenes de la diversidad mundial, ¿no? De personas de todo el mundo, con edificios, etcétera, tal, ¿no? Y se le hizo una pregunta: genérame, pues, una persona india. Se intentó 98 veces, que son las figuras que veis ahí, y veis como en 97 de las ocasiones la figura que nos dio como respuesta era una figura de un señor mayor, con barba, con turbante, al puro estilo tradicional indio, que es el estereotipo que muchos de nosotros tenemos de la persona india. Y solo única vez nos dio como respuesta a una mujer, como veis ahí, ¿no? Esto realmente es un problema que tendremos que resolver en el futuro. Otro de los problemas es el que ya conocéis, de la propiedad intelectual, los derechos de autor, las patentes, las marcas comerciales y, por supuesto, toda la desinformación que genera con forma de deepfakes o los fake news, etcétera, etcétera, incluso el phishing, ¿no? Otro gran problema es el de la creatividad. Es decir, que si lo tenemos como herramienta de ayuda continuamente, pues vamos a tener que trabajar menos el cerebro y posiblemente pues, vayamos restringiendo nuestra capacidad intelectual, ¿no? No sabemos todavía el futuro cómo puede ser. Aquí hay un ejemplo interesante que es de una revista americana que se llama Sci-Fi, en donde hay colaboradores que envían artículos de ciencia ficción, ¿no? Y curiosamente, bueno, aquí lo que nos dice es un gráfico de la propia revista en donde muestra los rechazos a los artículos de sus colaboradores, ¿no? Antes del noviembre del 2022, el número de rechazos veis que era muy pequeño y normalmente eran debido a los plagios, ¿no? A partir de noviembre del 22 veis cómo se dispara de manera estratosférica, ¿no? Porque los artículos han sido realizados por una IA generativa, ¿no? El problema del mercado laboral, bueno, pues importante y también es otro punto de discusión dentro de los analistas expertos en este campo, ¿no? En ese gráfico podéis ver las economías más avanzadas, arriba a la derecha, economías medias y economías menos avanzadas o de bajo ingreso, que son los puntos azules, ¿no? España está arriba en el cuadrante de arriba como punto rojo. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? En este gráfico lo que tenemos en el eje de abscisa es la exposición al empleo o el impacto que puede tener la IA generativa en el empleo actual, y en el eje de ordenadas tenemos la preparación de esa sociedad ante la IA generativa, ¿no? Vemos como las economías de arriba, que están en rojo, están más preparadas, pero el impacto será mayor, ¿eh? Y castigará más muchos empleos de las economías más avanzadas, ¿no? Empleos que normalmente pues, se ha venido a denominar de cuello blanco. Por el contrario, las economías menos avanzadas, pues obviamente como no están tan industrializadas, pues el impacto de la IA generativa probablemente sea menor. Pero cuando impacta, el trabajador impactado tendrá menos herramientas, menos preparación digital, digamos, para buscar una alternativa a dicho trabajo. Con lo cual, el resultado de todo esto no es ni más ni menos lo que algunos analistas indican, que es la separación creciente entre las economías ricas y las economías pobres. Eso lo veremos también con el tiempo. El caso es que desde que apareció ChatGPT, las inversiones en IA han ido de nuevo al alza. Veníamos de unos años, 2020, 2021, 2022, en donde todas las empresas tecnológicas se venían para abajo, las inversiones estaban decayendo, había una gran frustración con la diferencia que había entre lo que se decía y lo que se tenía. Y a partir de ese momento, el mercado y especialmente los fondos de inversión vieron las puertas abiertas para tirarse a saco a este tipo de compañías y poder invertir en algo que presumiblemente iba o va a ser maravilloso, ¿no? Toda aquella compañía que indicaba que tenía IA entre el anuncio de la cuenta de resultados, pues inmediatamente atraía la inversión, ¿no? Ahí vemos las grandes compañías del sector de la IA generativa y cómo, en este caso, lo que hace es ver el multiplicador en relación a la valoración que tienen esas compañías a la hora de sacar sus series A, B y C, etcétera, para buscar fondos, y la relación entre esa valoración y el valor de los ingresos, la facturación anual, ¿no? Entonces vemos cómo hay compañías que multiplican por más de 100 incluso su valoración en el mercado respecto a lo que realmente están vendiendo en el dicho mercado, ¿no? Lo que nos recuerda, desgraciadamente, es este gráfico, y es que
Cuando eso ocurre, pues estamos oliendo o mascando la posibilidad de una burbuja. De hecho, ya hay analistas que indican que ya estamos en la burbuja. Ya estamos en la burbuja. Con lo cual, veremos qué ocurre en los próximos años. Lo que sí es cierto es que los grandes señores tecnócratas del Silicon Valley nos han estado invadiendo en los últimos 2 años con frases grandilocuentes, hablando de que la IA es maravillosa, la IA va a solucionar los problemas del mundo, van a desaparecer determinadas materias, ocupaciones, etcétera, y esto va a ser la panacea, ¿no? Y la realidad es que desde febrero dichos señores lo que están haciendo es vendiendo sus propias acciones en el mercado. Se está produciendo un hecho increíble y es que esos señores que ocupan estas compañías de la IA y la IA generativa a su vez venden sus propias acciones. ¿Por qué? Seguramente están entrando o han encontrado alguna otra tecnología alternativa que es mucho más interesante que la suya propia, ¿no? No lo sabemos. Lo sabremos en el futuro. Lo que sí es cierto es que la gente, todos nosotros en general, nos comportamos según esa ley de Amara, que dice que en general, probablemente por nuestro desconocimiento, tendemos a sobreestimar una tecnología a corto plazo y a su vez tendemos a subestimarla a largo plazo. Eso ha sucedido con absolutamente todas las tecnologías que ha habido en la historia. Ha habido un momento de boom, pero después hemos visto como aquello que se decía que iba a ser tan maravilloso no lo era tanto, pero sí al final han ido insertándose, salvo excepciones obviamente, insertándose en la sociedad paulatinamente y de una manera más mansa, más suave. Es la ola inicial que hay, pero después cuando se despeja vuelve a tener en su remanso y entrar en la sociedad e insertarse en ella. Veremos qué ocurre en el futuro. La IA generativa, desde luego, parece que ha entrado en una fase compleja, turbia, digamos, desde mi punto de vista al menos. Creo que ha llegado a su potencial máximo. Los rendimientos no son tan crecientes como se pensaba, a pesar de que queramos meterle mucha más potencia de cálculo con estos superordenadores. Incluso si tuviéramos la computación cuántica, los rendimientos no serían proporcionales. Por tanto, hemos llegado a una especie como de límite de máximos, ¿no? El escalado que hablan los tecnócratas no parece que esté dando los resultados adecuados, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero yo tampoco. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Espero que nos haya defraudado. A mí, desde luego, no me ha defraudado. No sé si tenéis alguna pregunta. Judith. Muchas gracias y enhorabuena por la presentación. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Tengo una pregunta relacionada con cuántica, porque de hecho este es un tema que estamos trabajando ahora en el Real Instituto Elcano. Y la conclusión a la que estamos llegando de manera preliminar, pero me gustaría conocer tu opinión, es que realmente la Unión Europea en general y España en particular no tenemos mucho que hacer en computación cuántica. Yo pienso, por ejemplo, en la inversión que está haciendo el Barcelona Supercomputing Center, ¿no?, para crear un chip cuántico de 14 qubits, cuando IBM, por ejemplo, ya está muy por encima, ¿no? Entonces me pregunto si realmente eso tiene sentido o si no deberíamos explorar otros elementos de la cuántica, como por ejemplo las comunicaciones o la sensórica, y ver qué margen tenemos para realmente que España y la Unión Europea se hagan un camino y sean potencias en comunicaciones o sensórica, partiendo de la base de que quizás hemos perdido el tren en computación cuántica y reconociendo de todas formas que la computación cuántica es una tecnología que todavía está en fases muy iniciales, ¿no? Entonces quería conocer tu opinión al respecto. Gracias. Sí. Vamos, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, que yo además tengo una experiencia personal, formo parte del grupo de expertos para el desarrollo del programa de inteligencia artificial aquí en la Junta de Andalucía, ¿no? Para Andalucía, que ya salió el año pasado, salió publicado.
Entonces, a mí las primeras versiones, los primeros borradores que me enviaron, vi con asombro como uno de los ejes principales de la inteligencia artificial era la computación cuántica, ¿no? Lo cual a mí me dejó absolutamente desconcertado, porque primero no tenemos experiencia ninguna, hay algunas cosas que se hacen a nivel universidad en España, pero no hay talento en ese sentido. Y lo que sí hay es una gran máquina de mercadotecnia detrás que nos está lanzando pues, mensajes de que esto va a ser maravilloso y que vamos a tener los supercomputadores cuánticos en nuestros hogares prácticamente, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Es una tecnología sumamente compleja y yo, en mi opinión, yo creo que por lo menos quedarán un par de décadas hasta que tengamos ordenadores cuánticos medianamente comercializables, ¿no? Lo que se vende actualmente, lo que decía yo antes, IBM lo hace con 500 qubits y lo venden a grandes instituciones norteamericanas para un tema concreto o algún complejo médico tal, pero el mantenimiento de esa infraestructura es muy, muy compleja. Con lo cual yo apostaría, y lo que tú apuntas de la comunicación y sensórica me parece perfecto, es decir, que en eso sí podemos entrar y sobre todo, bueno, si queremos entrar en el campo de la inteligencia artificial, porque aquí el tema es posicionarse, ¿no? Porque hay dos polos, que es Estados Unidos y China, que se están posicionando. China lo tiene absolutamente claro en su plan estratégico, ¿no? En este campo, de ahí la guerra de los chips, que nos citabas antes tú, y hay otras industria auxiliar alrededor de la IA, que la IA ha venido para quedarse, ¿no? Aunque hayamos hablado lo que hemos hablado con sus problemas, etcétera, como cualquier otra tecnología, pero ha venido para quedarse, pues ahí sí podemos ser competitivos, ¿no? Lo que sí es cierto es que la mayoría de los países, ya había una transparencia que creo que ponía algo de eso, pero la inversión actualmente, más del 50% de la inversión en computación cuántica proviene de los gobiernos. Y el resto, que empresabilidad, son sobre todo startups que están naciendo, muchas cuya supervivencia es realmente, bueno, complicada, ¿eh? Gracias, Juan Ignacio. Ha sido interesantísimo, la verdad. Los billetes espaciales están a 150.000 euros, ¿eh? El que va a salir de Sevilla. Digo, si te sobra. Mira, una cuestión. No sé si cabría plantearse el estado de situación de la cuestión del tema de regulación. Se habla mucho de la necesidad de los campos de regulación, de cómo ¿cuál es el estado de debate en este momento en el mundo sobre eso, sobre la regulación, los campos que habría que hacerla, el organismo o un órgano internacional, no sé, el ámbito de la regulación, el ámbito institucional de la regulación? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, yo creo que Judith ha estado muy brillante antes cuando ha hablado de la regulación, ¿no? Y de la superregulación. Actualmente hay un líder, digamos, podría hablar así, de la regulación, que es Europa, ¿no? Y bueno, también todo es criticable, pero el discurso de que si la innovación va a ser mediatizada por la regulación, yo tampoco me lo creo mucho. Es decir, que yo creo que puede haber innovación con regulación. Lo que nadie sabe es si Europa está excediéndose en su regulación o no. Sí es cierto que, Judith lo decía, creemos que los demás países se van a ver en nuestra regulación y van a hacer lo mismo. Ha sucedido con GDPR, por ejemplo, está sucediendo, ¿no? Hay otros países que son más ácratas en todo este tipo de actuaciones, tratamiento del dato, etcétera, pero
pero están adaptándose, no porque abracen nuestra manera de ver las cosas, sino por necesidad. Es decir, si las empresas quieren operar en Europa y Europa sigue siendo un mercado muy importante, pues tienen que adaptar su manera de tratar los datos para poder entrar en Europa. Pero si por ello fuera, no tendrían tanta regulación. No sé si nosotros somos excesivamente rigurosos en este tema o no, pero bueno, estamos más protegidos, sí, bien. Pero es cierto que eso dificulta el que algunas empresas pues salgan a la calle y al mercado sobre todo, ¿no? A mí me decía un americano un día, bueno, cada vez que vengo a Europa es una lata, porque cojo el teléfono, voy a abrir no sé qué web, que me corre prisa y ya me sale el anuncio de que quiere usted consentir las cookies, no sé cuándo, tal y cual, ¿no? Eso no ocurre en Estados Unidos ni, por supuesto, en China, que te voy a contar, ¿no? Por tanto, yo no tengo una posición clara en relación a la regulación. Yo creo que yo soy europeo, me siento europeo y estoy razonablemente satisfecho con lo que estamos haciendo, ¿no? Tampoco sé qué podría suceder si tuviéramos menos regulación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que yo veo a Estados Unidos y la verdad es que allí las facilidades para crear empresas de este tipo son mucho mayores y yo creo que por eso es un factor que hace que estén en donde estén, en el ranking que sí hemos visto. Yo tengo una pregunta que hacerte, Juan Ignacio. Desde el punto de vista de la empresa, normalmente normalmente no, siempre las empresas tienen una capacidad inversora limitada, ¿vale? Sobre todo a la luz de los datos que hemos visto de los ponentes anteriores, cuando el capital y la plantilla media de las empresas españolas pues está por debajo de las 10 personas, ¿no? El 95% de las empresas andaluzas tienen menos de 10 personas y el 98% menos de 50, ¿no? Entonces, al ritmo de la evolución tecnológica que estamos viviendo, parece que ya ChatGPT, que lo has comentado, lleva con nosotros toda la vida, pero hace 18 meses no había ChatGPT ni probablemente muchos se lo esperaban. Entonces, uno de los problemas es que las empresas, dado que estamos aquí en un medio empresarial con CESUR y con el observatorio, uno de los problemas a los que se enfrentan es ¿a qué carro me monto? ¿Vale? O sea, ¿cuál es la tecnología que debería de elegir? Porque una mala elección puede llevar al traste una viabilidad empresarial porque eliges una tecnología que al cabo de 6 meses o de un año ha quedado obsoleta por otra que la competencia adquiere y te lleva por delante, ¿no? Entonces, asumiendo que es una pregunta difícil porque depende de la empresa, depende del sector, depende de muchas circunstancias, pero si tú tuvieras que elegir por una tecnología y por una forma de incorporar esa tecnología que elijas dentro de la empresa estándar, no estamos hablando de la gran empresa andaluza, sino la empresa estándar, ¿cuál sería? Esa pregunta es dificilísima, ¿no? Efectivamente, depende de la capacidad de compra o de la empresa, el volumen, ¿no? Yo ahí sí veo en Andalucía, por ejemplo, la gran empresa o empresas grandes, pymes grandes, por así decirlo, ¿no? Y las startups pequeñas de menos de 10 trabajadores, 5 trabajadores, que hay pues una cantidad importante, bueno, el comportamiento es muy diferente, ¿no? La empresa pequeña nace tecnológicamente mucho más viva, eso sí es cierto, con lo cual es más nativa en todo ese uso de las tecnologías y por tanto tiene más olfato, mientras que la gran empresa que proviene con estructuras mucho más consolidadas, suelen ser más conservadoras a la vez, pero tienen más capacidad de compra, con lo cual podrán tener la posibilidad de dividir su presupuesto en tecnología en 2 o 3 tecnologías que presumiblemente les permita probar y elegir, ¿no? Ahora mismo es muy difícil porque el abanico es tremendamente amplio en tecnología, ¿no? Y además depende de la vocación de la empresa, ¿no? Lo mismo una empresa aceitunera, que evidentemente que una empresa de tecnología de la información, ¿no? Las empresas de fabricación tradicionales, aunque parezca mentira, tampoco están tecnológicamente bien posicionadas, ¿no? Entonces yo creo que el capítulo de la formación es importantísimo, o sea, formar a las personas es fundamental, lo hemos visto, se ha dicho ya aquí 2 o 3 veces, ¿no? Eso no es tecnología, pero sí es preparación para la tecnología. Y eso es fundamental para que no te vengan los gurús
de la tecnología diciéndote que métete en la computación cuántica o métete en este ChatGPT, ¿no? Porque ahora mismo lo único que suena, desgraciadamente, para las empresas pequeñas es que tú vas a hablar con el CEO, con el director general de cualquier compañía y lo que dice, quiero hablarte de, bueno, pues de inteligencia artificial, o quiero hablarte de machine learning, de lo que realmente se puede hacer en un proceso productivo, optimizar un proceso o predecir el nivel de compra de mi cliente o adquirir nuevos clientes. Hay casos de uso realmente muy interesantes y que ya están contrastados. Y sin embargo, el consejero delegado, el director, dice, no, a mí háblame de la IA generativa. Yo no quiero saber nada. Eso ha ocupado la agenda de la mayoría de las empresas pequeñas, ¿no? Incluso de las grandes, porque incluso las grandes analistas del sector, McKinsey, etcétera, KPMG, etcétera, están vendiendo la idea como si fuera suya, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Con lo cual, bueno, por resumir el asunto, decidir una tecnología dependerá muy mucho del proceso productivo donde esté la empresa. Y si me apuras, yo antes de meterme en inventos de pájaros y flores y burbujas de gas, lo que sí intentaría es ordenar mi casa. Y ordenar mi casa sería establecer una infraestructura tecnológica simple, en donde todas las áreas de negocio pudieran hablarse entre sí en la base de los datos. ¿Vale? Seguimos teniendo la mayoría de las empresas con el director que tiene sus datos, el otro director que tiene sus datos y que no se hablan entre sí por lo que sea. Con lo cual, como primera medida donde yo invertiría para empezar a hablar de pasos posteriores es unificar toda la información que tiene una compañía, porque eso es clave. Cualquier otro proyecto que hagamos cuesta el doble por el mero hecho del desorden, hablando mal y pronto, que existen desde el punto de vista del sistema de información en las compañías. Y tú te dedicas a eso, o sea que de esto lo conoces bien. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo sino una, pero creo que estamos al filo del tiempo, así que... Bueno, pues entonces te hago yo la que tengo pendiente. Has comentado precisamente en una de las respuestas anteriores el tema de la formación, ¿vale? La importancia de la formación. Ahora mismo hay una auténtica lucha por el talento, una pelea por el talento. Se dice que hace falta talento, hacen falta formación en lo que se llaman las formaciones STEM, en tecnología, etcétera, tanto en educación profesional, que es muy necesaria, como en formación universitaria. Andalucía, por ejemplo, tiene 5 escuelas públicas de ingeniería industrial y una escuela privada, o sea que no es por falta de instituciones ni tampoco por falta de alumnos. Sin embargo, tú, que además tienes la visión, digamos, española y transatlántica por tu relación con Big ML, la realidad es que las empresas andaluzas tienen problemas para encontrar talento, pero el talento se genera y se va, ¿vale? ¿Cuál crees tú que es la causa? ¿Cuál crees que es la diferencia en tu comparación con el mercado americano, por tu experiencia como consultor durante más de 30 años? ¿Cuál crees que tú es la razón por la cual hay cierta dificultad para encontrar y retener el talento en Andalucía? Bueno, yo creo que, para empezar, el dinero. O sea que, desgraciadamente es así. El factor económico pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, los chavales se van a Madrid o Barcelona fundamentalmente porque hay, primero, un mercado laboral más amplio, ¿no? Dentro de esa escasez que comentabas antes, y porque los salarios son mayores. El diferencial que hay entre Madrid, Barcelona y Andalucía, por ejemplo, pues sigue siendo importante. Eso desgraciadamente es así, no podemos obviarlo, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues las oportunidades laborales en el extranjero son muy interesantes y económicamente también. Y yo vengo al menos de una generación en donde nos quedamos en España porque había un gran mercado laboral y porque se ganaba bien, ¿no? Pero es que hoy en día los chavales estas generaciones nuevas no permanecen en el sitio. O sea, que es que su vocación es estar fuera de España. Las comunicaciones son tan fáciles que van a cualquier otro sitio con suma facilidad, que a nosotros nos costaba bastante más, ¿no? Entonces, por un lado, facilidades por
ubicarse en otros espacios en el extranjero, mayor capacidad del idioma, ¿no? Cosa que bueno, pues en generación anterior era más complicado, y salarios más elevados, ¿no? Yo creo que básicamente esa es la receta que hay, porque desde el punto de vista de la formación ya lo sabemos, la formación nuestra es envidiada en el resto de Europa, ¿no? Y en América, o sea que no tenemos que envidiarle en eso a nada desde el punto de vista universitario, pero desgraciadamente el contexto en donde nos movemos pues es el que es. Se podría incentivar por parte de las autoridades públicas, tienen su rol también, ¿no? Entonces, hay programas para atraer talento aquí a Andalucía o recuperarlo, mejor dicho. Y yo creo que ahí sí hay políticas e instrumentos para poder conseguir que esas personas vuelvan a Andalucía. No sé si el mercado laboral privado lo admite, pero al menos sí el académico, ¿no? Y si conseguimos al menos que el mundo académico recuperara personas que puedan hacer investigación en nuestras universidades, pues mucho mejor, porque eso revertirá a la larga en el entramado industrial. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muy bien, despedimos a Juan Ignacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos.